a la Universidad de Guanajuato, especialmente a Pedro, a Gabriel, que han tenido confianza en mí, no saben en qué lío se meten, pero ya algún pago habrá por este asunto. Quisiera antes que nada hablar de este hombre que ha sido muy importante en nuestra cultura, y quiero comentarles muy corto, no quiero ser tan largo, pero sí que sea muy sentido, porque este hombre, la gente de Oaxaca, los nativos de Oaxaca no saben qué es pintor, ellos saben qué es chamán. Entonces, para mucha gente, para nosotros, el artista desde el origen es un chamán. Y estos hay pocos, hay muy pocos en nuestro mundo, y yo creo que después de Octavio Paz y Tamayo, gracias sigue a él. Y esta fotografía yo se la tomé estando con él platicando, que no era muy fácil platicar con él, porque se rasca, se voltea, te contesta después de 2-3 minutos, y él lleva la conversación hasta donde él quiere y como quiere, pero logré en la plática establecer conceptos con él y establecer sobre todo la ventaja de tomarle la fotografía, que se dejara tomar la fotografía, que tampoco se dejaba tomar fotografías. Bueno, entonces quiero hacerle un homenaje a él, una ofrenda que tengo preparada. Esta pintura rupestre nos habla el primer chamán, porque tiene tirado el bastón del lado derecho. Dice Jorge Oteiza que es el nacimiento del Minotauro, porque cae muerto el adivinador, cae muerto el chamán junto al bisonte y se funden y se convierten en el Minotauro. Entonces, esta es una ofrenda que yo le hago a Francisco Toledo. Y un poquito la de atrás, por favor. La de atrás, la primera. ¿Cuál es? ¿Dónde está la estela? A ver. Esta estela. Esta está en el Museo Arqueológico de Madrid. Y me confunde entre el sentido de que si es un chamán o es un guerrero o puede ser lo mismo. Nada más les quería decir algo. La gente no sabía si Toledo vendía los cuadros, la gente del pueblo no sabían si los vendía caros o baratos, ¿sí? Porque sencillamente en ellos veían un hombre brujo, chamán o casi Dios, ¿no? Bueno, ahora sí. Y antes de empezar, bueno, el domingo fue un día especial para mí, falleció mi mamá, y bueno, quisiera comentarles que ya agarró el camino para el Jardín de la Eternidad, y bueno, dejó una tranquilidad enorme, ¿no? Ahora sí vamos a empezar con la plática, el porvenir del paisaje. Bueno, en esto es muy importante para mí, esta fusión, porque es el principio y de alguna manera el fin, y es emblemático en el paisaje. Altamira se encuentra a 1 hora 20 minutos de Bilbao. Entonces, ¿cómo es posible que el principio y el fin del arte estén tan cercas, en tan corta distancia? Y además mi antojo es intervenir en el Guggenheim, que nunca me van a dejar, pero por lo menos ya lo hice, en la fotografía le intervine. Me gustaría pintar ese sello. Este sello para mí representa a la humanidad, al Homo sapiens. Entonces establece el camino, el paisaje, y además el primer tótem que ha sido resultado de la mirada del ser humano, lo primero que establece en el primer depósito de arte, que es en Altamira, es este personaje que es el tótem. Y una sorpresa muy grata tuve ayer en la tarde, que subí esto inmediatamente antes de venir para acá. Ella es Ari del Rocío, es una chamaquita que empezó a pintar los Madonaris, empezó aquí en Guanajuato, en la calle, y ahora
es más famosa, vean. Entonces es el referente, me hizo sentir precisamente lo que quiero hacer yo en el Guggenheim de Bilbao con el bisonte. Si me dan chance lo hacemos. Bueno, esta es una pieza también muy importante para un festival internacional cervantino, lo hice. Es la estereotomía, es el corte, es la perspectiva, es la entraña de la tierra. Es la entraña de la tierra, es el sentido de la riqueza, de los dones que nos da la tierra, según yo, ¿no? Y nos refleja también el universo sobre este mural de arcilla que mide 2 metros y 40 centímetros por 3 metros y medio más o menos. Entonces es el acercamiento al paisaje viene de alguna manera, porque una vez me invitaron a dar una plática en la Universidad de La Salle, y me dijeron, quiero que hables sobre el arte funerario, todo lo que tenga sobre el arte funerario, y empecé a escarbarle y me asusté, porque me di cuenta que mucho de la obra que había hecho yo de escultura, pintura, era sobre arte funerario. Cuando me metí a verlo de a fondo, entonces sí acabé un poquito asustado, la verdad, pero yo pienso que eso ya nos viene en la sangre, ¿no? Y la calavera la traemos por ahí cerca, es pintadita. Bueno, muy bien, la que sigue, por favor. Esto es muy importante, el paisaje. Ese contexto del paisaje que puede ser universal, que puede ser espacial, que puede ser dividido por una línea de horizonte, que puede ser dividido por los colores, que por las texturas, que puede ser definiéndonos tantas cosas, que puede ser por medio de tantos telones que tiene. Cuando nosotros estamos en una parte alta y queremos definir un paisaje, fotografiarlo, pintarlo, o por lo menos saberlo ver, saberlo mirar, nos va a costar tanto trabajo. Pero si lo empezamos a establecer por medio de los telones, como si fuera una obra teatral, se vuelve una cuestión rica de información. La atmósfera del cielo, la tierra, cómo se refleja el cielo sobre la tierra, por qué el cielo se pinta de rojos óxidos, de ocres, porque es el reflejo del color de la tierra sobre las nubes, sobre el cielo, y esos cambios de colores, ¿no? Y entonces vamos a hablar de perspectiva. Ayer veía las imágenes de Tito y veía las perspectivas de la Alhambra, impresionantes, los trazos enérgicos. Los trazos eran más fuertes que la misma realidad de la propia Alhambra, porque los trazos de la perspectiva dramatizaban eso, en una cuestión técnica, pero eran muy fuertes, daban un sentido de un interés gráfico muy especial. Y como todos sabemos, perspectiva viene de prospicere, del latín, que es ver a través de. O sea, nosotros vamos a establecer cuál es nuestro paisaje, ¿sí? ¿Cuál será nuestro paisaje físicamente? ¿Cuál será nuestro paisaje intelectualmente, filosófico, como el paisaje de Saúl ayer que nos dio, que era un sabor, eran olores y lleno de ofrendas, ¿no? Florales, que todavía lo traigo aquí dentro de mí, que me va a servir mucho porque se va a ver después. Y lo que le llamamos el campo visual, o sea, nuestro paisaje está definido por el campo visual. Ayer se hablaba también de la visita de Saúl con Tito, y que va a la oficina o al lugar donde se encontraba y que pueden ver la perspectiva de la Alhambra frente, que da envidia, ¿no? Bueno, y entonces este campo visual es muy rico, es como subirnos a Cristo Rey y vamos viendo que podemos tener otro tipo de campo visual. Entonces, yo parto de un concepto muy importante que es la mirada. Mi tesis doctoral es sobre la mirada, es el rescate, la profundidad del modelo. O sea, el hombre de Altamira sale al paisaje, ve al bisonte, y cuando ve el bisonte lo tiene que interpretar, pero lo tiene que interpretar de una manera abstracta, tiene que traer una abstracción. Nosotros nacemos abstractos, no figurativos. Ustedes le dan a los niños unos pinceles, unas brochas, algo, y va a pintar abstracto. Nosotros cometemos el error de decirle, es tu papá, ponle la cachucha, es tu papá, oye, el perro tiene 4 patas, y el perro no tiene por qué tener ni 4 patas ni nada. Entonces él crea una abstracción de lo que del sustento de lo que existe. Entonces dice, la mirada, la gestación de una obra es el estudio del universo, la búsqueda de la pureza
la originalidad que se rumea del modelo o de la idea. Con esto quiero decir que el modelo puede existir físicamente o puede ser una idea abstracta para poderlo llevar. Y luego dice, a través de la mirada. La mirada es la acción más pura y penetrante que el hombre, por medio del sentido de la observación, de la contemplación y del estado espiritual, logra penetrar en los recursos mágicos con los que se encuentra, dialogar con el espíritu propio del arte a través de sus imágenes y representaciones para de esa manera participar de los misterios infinitos que ofrecen, propios del ser humano, con los que podrá reconocer y ser creador de sus habilidades intelectuales. O sea, quiero poner un ejemplo. Picasso entra a la cueva de Altamira y dice, ya está todo hecho, ya no hay nada que hacer. Y tenía razón. O sea, empezamos tan fuerte en la cuestión artística, en el emblema totémico de la realidad de la existencia del hombre, que entonces tiene que hacer el Guernica para poder hacer su propio Altamira, ¿no? Entonces, esa mirada, la mirada nos va trayendo el profundo, la mirada del Mediterráneo, la mirada del minoico, la mirada, eso es lo que está en el Guernica, no es el bombardeo, no, son cuestiones culturales muy profundas, genéticas, que nos van a dar la manera de expresarnos. Entonces, a lo que voy es esto, el arte es una actividad intelectual, ¿sí? Es una actividad intelectual. El arte, para que tenga la energía de arte, tiene que tener esa fortaleza intelectual. Y eso se da porque somos el hombre. En el contenido propio del hombre, en el cóctel, tenemos esa parte creativa y esa parte intelectual. Y luego, hablando de este asunto de hoy, dice, dado el enlace espiritual entre los hombres, se construye el patrimonio. Así los seres humanos se distinguen como creadores y arquitectos del arte intelectual y poético, marcando y transmutando los tiempos históricos, la presencia y el entorno de todos. Junto a la magia del color, la textura y la luz que determina el carácter de las formas. El paisaje influye en el tiempo y el espacio, en las perspectivas desde las múltiples dimensiones, en su valor cultural. Claramente, la arquitectura y el paisajismo pertenecen al territorio del patrimonio artístico, son arte y depósito. Bueno, aquí está otro chamán. Jorge Oteiza, vascuense, él es poeta, escultor, de los más grandes que ha habido en la historia, y nos dice que él establece que tenemos 4 culturas: la cultura del cielo, la cultura de la tierra, la de la religión y la de la esperanza. Y la del cielo es muy importante porque en la del cielo no se van a preocupar por nada más que tienen todo cerca de ellos, que solamente tendrán que estar viviendo de la grandeza del cielo. Y entonces yo establezco esa clasificación también en el arte. O sea, hay artistas del cielo, como hay artistas de la tierra, hay artistas de la religión, y habrá artistas de la esperanza. Entonces, vamos, aquí vemos, Miró encuentra en su universo este paisaje que es el cielo, ¿no? Él va a encontrar la riqueza de su expresión artística y su abstracción. Es sintético, es completamente sintético. Luego tenemos el de Rufino Tamayo, donde nos pone un horizonte para establecernos que somos nosotros, pone el hombre observador y entonces pone esa estructura en el cielo en la que va a adivinar, que es lo mismo que hablamos del chamán, ¿no? El chamán es el adivinador, es el que nos va a dar la sabiduría y es el que nos va a dar la tranquilidad para saber qué sucede más adelante. El concepto igual básico de la inspiración, la luna. Esta es la tierra y el sol, también es una escultura abstracta mía, porque siempre buscamos en la abstracción, en la parte escultórica, cuando queremos buscar la abstracción, cómo podríamos interpretar un paisaje en una escultura, ¿no? Porque nos quita esa parte figurativa, esa parte anecdótica, entonces tenemos que ir a esa parte del origen, ya sea arcaico, primitivo, ya sea de la cultura precolombina. Entonces el sol y la tierra. Tenemos el mural de Miró, que lo hace junto con Artigas, el gran ceramista, y son
Casi todas las imágenes que presento a los artistas son imágenes que yo creo que son imágenes que nos pertenecen al patrimonio, y por eso se convierten en imágenes que nos pertenecen, en imágenes que nos definen como una cultura, como la humanidad. O sea, este mural es de todos, ¿no? Y llega como lo es el jaguar y la serpiente de Tamayo, que está en el Museo de Antropología, que nos llena, ¿no? Nos hace sentir que estamos abrazando realmente nuestra identidad y nuestra bandera. Aquí estamos con la escultura de Jorge Oteiza. Oteiza establece que, voy a poner un ejemplo para no confundirnos. Dice Oteiza que la escultura no está afuera, está dentro. O sea, cuando entran a un hueco, a un banco, a extraer los materiales, el mármol, la cantera, la piedra, entonces entra y dice, esto es la escultura, no la que está, no la que me voy a llevar para verla por fuera. Entonces empieza a crear este concepto del hueco, en el que después Eduardo Chillida o juntos van a establecer un nuevo concepto en el arte contemporáneo. Y esto va a intervenir mucho en el paisaje y en la forma de ver la cultura. Tenemos la montaña de Tindaya. Esto es muy importante porque esto fue una bronca tremenda con los paisajistas ecologistas y con un artista de tanto poder como lo es Chillida. Y Chillida quiere hacer un hueco de 50 metros por 50 metros, un cubo, y este cubo quiere que nos dé ese depósito. O sea, dice Jorge Oteiza que art es el arte, art es el hueco, art es el vientre. Dice que de la lingüística vascuense, dice que el vascuense es una de las lenguas más antiguas de la humanidad, y entonces él saca derivados para poder definir lo que es el art, y también dice que el arte son las trampas para atrapar a Dios, o sea, o a los dioses. Entonces, todo este tipo de cosas los lleva a conceptos nuevos en el arte. Entonces, vamos a ver el hueco, pero el hueco ya lo tenemos, el primer depósito de arte que va a ser, que es Altamira, ¿no? Y esto se volvió utópico porque le hicieron un pleito terrible, no lo dejaron a Chillida, que yo no veía el por qué, no pensé, no fue a dañar, perdón. Y este recorrido teatral se me hace muy importante porque cambia el cubo, lo convierte en imágenes piramidales. Y aquí vemos la escala real del ser humano, y claro que tiene que ver también la perspectiva, ¿no? Si estamos arriba nos va a dar una perspectiva trapezoidal hacia abajo, si no es al contrario. Pero lo más importante de este hueco es el misterio y sentirse uno en ese, como dijera, en un vacío, pero en un vacío no de temor, sino en un vacío conceptual, en el que ya no puede haber tanto. Ayer me mandó una imagen el maestro de la Rosa, y están levantando de la placa un grabado en el que el grabado, en la hoja es toda azul, se ve cuando está despegando, se oye cuando se está despegando de la placa la tinta, y es completamente azul, y son dos círculos por ahí, y entonces me recuerda este tipo de espacio, de la nada, ¿no? Bueno, ellos sabían lo que estaban haciendo. Era una cuestión de un paisaje en el espacio, ¿no? Una cuestión espacial, tridimensional, porque cuando lo graban, cuando lo tallan, cuando lo pintan, les va a dar, y la energía propia del bisonte, no nos están dando propiamente que es un dios, sino que pertenecemos el hombre, o sea, es el hombre Dios o el animal que va a ayudar a que el hombre sea más que o como un dios. Bueno, yo parto del concepto y hago mi propio bisonte, también mi propio toro. Esto lo presenté para un festival cervantino, modelado en yeso para que lo vieran cómo se presentaba primero en yeso y luego al bronce, y luego en una pátina ya deslavada para que tenga ese concepto arqueológico, porque yo parto de que mis ideas, mis conceptos vienen de la arqueología, más que, o sea, si me voy al origen, si me voy a la excavación arqueológica, y supongo que yo encontré que no lo hice yo,
entonces me da una sensación o le pongo una energía artística más profunda. Lo vamos a ver en otro acabado. El bronce, el color del bronce realmente es no es como el que vieron anterior. El bronce es dorado. Entonces yo lo dejé dorado para que fuera un poco más dramático y me da la oportunidad a establecer otro lenguaje dentro de la escultura. Bueno, entonces quiero hablar de esto. Uno de los arqueólogos más importantes que hay en este momento, Klaus Schmidt, dice que se pone a estudiar la Biblia para encontrar el primer jardín. El primer jardín, que es el jardín del Edén. Dice en el libro del Génesis, el mencionar el paraíso se dice, salía del Edén un río que bañaba un jardín y de ahí se partía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, el segundo Gijón, el tercer se llamaba Tigris y corre al oriente de Asiria, y el cuarto Éufrates. Tomó Yahvé al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo guardase. Entonces él estudia y encuentra en Göbekli Tepe, al sur de Turquía, entre Turquía y la Mesopotamia, encuentra este lugar mágico, que es el jardín del Edén. Vamos a verlo. Aquí tenemos la parte izquierda tenemos Kayseri, que está muy cerca de Capadocia, y vamos a tener lugares que conocemos nosotros de la historia. Y si vemos, Göbekli Tepe está precisamente entre el Tigris y el Éufrates, y vemos que está en una parte muy fértil, ¿no? La parte donde está el punto rojo que ubica Göbekli Tepe, la parte de abajo es muy fértil, que podemos darle la idea de que es el jardín del Edén. Ahora, ¿cómo vieron el jardín del Edén en Göbekli Tepe? Es el hallazgo arqueológico más antiguo que hay en este momento. Y va a haber coincidencias con algunas otras cosas que vamos a ver más adelante. A ver, por favor. Bueno, Klaus Schmidt en 1995 encuentra este hallazgo arqueológico y vamos a ver que hay núcleos en los que tienen dos torres prismáticas al centro, en las que parecen ser guardianes, parecen ser seres humanos, y estos alrededor van también prismas radiales. Estos prismas radiales van rellenos con piedra, pero nos van a dar la historia real de lo que es el jardín del Edén. Vamos a ver que cada una de estos prismas, estas esculturas prismáticas, van a estar tatuadas de los personajes que existieron en el jardín del Edén. Vamos a pasarlo también. Entonces, ya tenemos esas plataformas, y lo más importante de esto es que descubren que el acto de la religión es antes que cualquier otra cosa. O sea, cómo es que la religión es la que hace que el hombre nómada venga y se pueda ubicar, se establezca y empiece a hacer templos primero, más que nada. Y aquí vamos a entender que cuando el nómada se para, se establece, va a empezar el dominio del poder, de la ocupación, de decir esto me corresponde, y entonces nos va a traer otro tipo de problemas. Pero ahorita vamos con esto. Vámonos. De estos son varios, siguen descubriendo. Cada vez me meto como cada 4 o 5 meses a ver cómo va el arqueólogo y el internet. De hecho, iba a hacer un viaje hace unos días aquí, pero iba con un amigo que era muy difícil, y yo había estado en Kayseri antes y quería ir, pero dije, pues le voy a parar una friega porque llegamos y va a haber piedras. Él va a decir que me trajo a ver piedras, pero realmente yo voy a agarrar la energía, me paro y me estoy un tiempo. O sea, quiero decir, si yo entro a la Mezquita Azul o a la Mezquita de Córdoba, antes de entrar yo ya soy musulmán, porque si no, no voy a sentir ni voy a entender, ¿no? Y si entro al Vaticano, en ese momento me convierto en católico, en cristiano. O sea, son cosas que tiene que entender uno para precisamente
poder absorber y traer y cargar las energías. ¿Por qué? Porque yo como artista, a la hora que voy a empezar una obra, si no le imprimo la energía, la obra se queda abandonada. La obra tiene que tener su propia energía para poder vivir. A ver, vámonos. Aquí está. Entonces, como ustedes pueden ver, están tatuados, están grabados, y vamos a ver los tipos de animales que había, los pájaros, sobre todo la serpiente, porque donde esté la serpiente hay agua. Lo vamos a ver en todas las culturas que se establecen, va a haber algo con la serpiente. Vámonos. Esta escultura prismática es muy importante porque yo encuentro que hay una escultura de Giacometti que la hizo antes que la descubrieran y es muy similar. Es donde yo digo que hay vasos comunicantes, como el vaso comunicante de la imagen que les puse del bisonte con el Guggenheim de Bilbao. Entonces va a haber este vaso comunicante y vamos a ver la relación que hay con las esculturas abstractas contemporáneas. El tótem es eso que significa que nos da a la cultura el hermandad, el pertenecer, el ser, pero no solamente como una cuestión geográfica, sino también como una cuestión cultural, ¿no? Aquí está la escultura de Giacometti que se llama Couplé. Entonces ustedes ven, tiene la misma aportación del acomodo de las manos que tenía la escultura prismática. Esto es muy importante para mí. Esta también la encontraron en Göbekli Tepe. Entonces, a mí me mandan a hacer una medusa, y ya tengo, es una medusa, una escultura de 5 metros. Y cuando voy a hacer la medusa, cambio a tótem la escultura y hablo con el que me la mandó a hacer y le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero serpientes como una medusa, no. Y le mando la imagen y viene y empezamos a platicar y lo puedo convencer de que la serpiente que está en el cráneo tiene más sentido que poner 10 serpientes o 40 serpientes, porque esta sería la primer medusa hasta este momento de nuestra historia. Y esta es la mía. Entonces, esta es la parte nada más de la cabeza y como pueden ver, las modelo en yeso, puedo modelar en yeso platilina, pero esa es otra historia, luego esperaré otra oportunidad para contar todos esos procedimientos. Y aquí está terminada en bronce. Entonces le quité las serpientes y le puse la serpiente de la cabeza de Göbekli Tepe. Y esta parte la tomé yo de una cabeza turca. O sea, estuve analizando cómo va la forma de la silueta turca y me di cuenta que cómo va quebrando y luego a redondear. Estuve analizando eso para darle ese poder y esa presencia de tiempo. Ahí estoy en la escala de la escultura modelada en yeso. Ahora, todo esto va a intervenir en el paisaje, ¿no? Esto va a acabar en el paisaje, ¿verdad? Va a acabar en una plaza, en un jardín, no sé, pero va a acabar en un paisaje. Difícilmente están en un interior o como el tiraje, son varias esculturas por tiraje, ¿verdad? Puedo tener un tiraje de 8, de 10, de 12 y entonces esas estarán ubicadas en diferentes espacios, en diferentes entornos. Aquí vamos a entender que esta imagen de esta cabra de Picasso nos va a hablar del hombre de la tierra, como lo decía Jorge Oteiza. Entonces vamos a tener al hombre de la tierra y entonces vamos a ver que ya establecido va a tener que domesticar las cabras, las plantas y el paisaje va a cambiar. Y también quiero comentarles antes de llegar que el hombre cuando es nómada, él ya tiene su jardín de todos modos, porque va pasando y sabe que esta planta sirve para algo, la granada me la puedo comer, y además saben que la pueden tener, entonces cuando se establecen van a ver, por eso la granada tiene un símbolo, por eso el ciprés tiene un símbolo, por eso las palmeras, qué tipo de palmeras deben haber en los jardines, entonces este contexto le va creando una cuestión cultural casi mística, ¿no? Vámonos. Y aquí está otra vez el mismo Picasso, ya el hombre como pastor, ¿no?
Y lo que hablábamos, al tener el dominio del poder, decir, entonces voy a medir de aquí a acá, entonces, a ver, ¿cómo vamos a documentar esto? Pues lo vamos a documentar de esta manera, hay que escribirlo, entonces empieza la escritura cuneiforme y nos va a dar otra relación y van a hacer otro tipo de paisaje. Aquí está la fascinación de los jardines de Babilonia. Entonces, estos jardines de Babilonia son el misterio. Lo que me gusta es que existieron o no existieron, no sé, pero es la madre, es de donde nacen todos los jardines, ¿no? Es el principio de los jardines. Y si vemos, y vamos a ver que de todos modos tiene tanto poder esto y tendrá tanto poder, que vamos a ver que Gaudí hace su propio jardines colgantes de Babilonia. Vamos a seguirle. Esto lo puse porque me da una sensación como de un hotel de lujo. No creo que sea una interpretación real, se me hace más como de Walt Disney, pero aún así me gusta por tener el puerto interior ahí, bla, 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 ¿no? Pero nos ayuda para tener referencias de la armonía, de la armonía del espacio. Vámonos. Aquí está. Estas columnas me encantan porque sí creo que puedan ser babilónicas, ¿no? Y yo no sé Gaudí, y además el lugar, esa parte orgánica, ese juego del espacio, el peso, el bosque de columnas tan pesadas y al mismo tiempo que tienen el poder de esa presencia, y Gaudí nos hace ver que sí existe el jardín de Babilonia en nosotros. Esto es muy importante para mí. Yo me imagino que el nómada va pasando, como les decía, y agarra una granada y se la lleva, ¿no? Se la lleva con él, y entonces esa granada va a estar con el hombre toda la vida. O sea, yo creo que todos los que plantemos un jardín debemos tener un granado y un limón o un naranjo. Bueno. Este depósito de seres mágicos lo he analizado bastante tiempo, tanto conceptual, pero yo en este momento les voy a hablar que ese es el principio de los elementos constructivos de la jardinería, que es el azulejo. Azulejo deriva del azulecha, en árabe quiere decir loseta vidriada. Y entonces, imagínense cuántos hornos tuvieron que haber hecho en esta alfarería para poder lograr estas losetas, y que además debemos entender que son las primeras piezas de cerámica vidriada de la existencia de la humanidad, y esa ambición de hacer esta puerta tan mágica y tan grande y cambiar la escala humana, y que además de cambiar la escala humana, como dice Eduardo Chillida, nos da la intimidad pública, que es un término de Chillida que me encanta, porque las plazas, los jardines, todo esto, aunque parecen públicos, son lugares públicos, pero los vamos a llamar intimidad pública. Es lo mismo que la Alhambra, ¿no? Llega un momento que te encierra el perfume, esos olores, esas imágenes que hay, va a darnos esa cuestión. Vámonos. Bueno, este es el mural que yo hice. Ahí está la luna al centro. Son cuatro hijos y una. Bueno, ya ni más. Son 4 hijos y una hija, pero el dueño, yo no lo conozco, el dueño, el arquitecto me dice que quiere que tenga que ver el nacimiento de su nieta. Entonces yo digo que es la potranquita que está del lado derecho y se llama Mali, y se llama el nacimiento de Mali. Y las características de los caballos. Quiero advertirles que esto es pensando en Fidias, pero el fondo todo arañado, todo carcomido, nos va a dar el arcaico griego y el clásico griego, que es otra parte de mis fantasías, ¿no? Y me decía el arquitecto que había dicho el señor, dueño, que quiere que la entrada sea con jade, toda la calzada con jade.
Aquí vamos a ver la parte de la primera a la izquierda, vamos a tener la abstracción infantil. Esa abstracción infantil, esa parte ingenua, sin miedo y con la expresión natural, igual a del medio. Y del lado derecho sería Fidias para mí, porque es la cola, es la parte. Fidias pone el sello para cambiar la cultura tanto griega como la romana. Bueno, ahora vamos a hablar del caos al orden, la tierra del papiro y de la flor del loto, del escarabajo, dueño del sol y de la tierra, del día y de la noche, del conocimiento del agua del desierto, la afición divina a la piedra con la que se construye en la tierra de ese planeta, un espejo para el cielo, es decir, construir un cielo propio en el desierto y el río Nilo, lugares donde habitarán los personajes divinos, mágicos y profundos, donde parte serán animales y parte serán hombres, habitantes del mundo maravilloso creado por los hombres dioses y chamanes llamados faraones. Esa tierra es Egipto. Si nosotros nos fijamos, de Cleopatra a nosotros estamos más cerca que Cleopatra del origen de los que construyeron las pirámides. O sea, es una cultura tan antigua, no sé, creo que ya nos ha pasado que nos ponemos a leer de Egipto y no sabemos cuándo vamos a acabar, y nos pasa como lo de Juan Rulfo, de Pedro Páramo, ya del rato nos hacemos bolas, ¿no? Que se nos aparece otro muerto y ya no sabemos dónde andamos. Del lado derecho vamos a ver en Knossos el símbolo de Knossos, que son los cuernos del toro, que va a ser la referencia totémica. Entonces, a lo que yo quiero decir es que siempre tiene que haber una referencia totémica en el paisaje. Como los árboles de ayer que presentaba Saúl, son tótems, son dioses, son tótems, pero son tótems vivos. Y vamos a ver cuánto daño les llegamos a hacer. Es terrible el daño que les llegamos a hacer a los tótems, porque precisamente los indios de Estados Unidos que crearon, y los de Alaska y Canadá que crearon el término de tótem, es porque para ellos los árboles eran los dioses, y los árboles son los que le van a dar el sentido de pertenencia, y por eso creaban esos espíritus. Y luego vamos a estar con Pompeya, que es muy importante para mí. Pompeya, le preguntaba a Tito algo sobre la influencia oriente, me dice, bueno, es mediterráneo, y se lo agradezco que me lo haya dicho, porque entonces vamos a hablar del Mediterráneo, que eso es bien importante. Pero la riqueza que hay en Pompeya es que van a tener jardines fuera y jardines dentro, o sea, jardines en los muros. Van a pintar al fresco los jardines, pero ¿de qué manera? O sea, ¿cómo es la forma de pintarlos? Aquí está una restauración de uno de los jardines en Pompeya. La primavera igual es otro símbolo de la cultura universal. Nos damos la vuelta por la síntesis. Luego vemos la manera como pintaban, los procesos como pintaban para dar esa atmósfera. Y entonces vemos que está el naranjo, ¿no? O el limón agrio, o lo que sea, pero es el símbolo, es la parte simbólica del jardín. Y si ven esa mezcla de azules con los verdes, los ocres y la atmósfera de profundidad que nos da realmente un jardín. Cuando estamos entre los follajes sentimos que hay como telones alrededor de nosotros. Y aquí está la granada. Igual la forma de pintar, y si ven que tiene una grisalla carminada al último para crear esa atmósfera, que ese carmín pues nosotros lo usamos con la cochinilla del nopal para que nos dé el carmín, ¿no? Y vemos igual son elementos, es como un catálogo de jardinería, ¿no? Pero dentro de las habitaciones, dentro de los espacios íntimos. Y luego el Bosco con su jardín de las delicias, que nos da una idea de cómo él suponía que era la tierra. Y vamos a ver a Adán y Eva, y luego vamos a ver a los hombres ahí revolteando, haciendo, o sea, este es el de los padres del surrealismo. Y esta pintura está en el Museo del Prado, y es una de las pinturas que tiene que estar uno frente a ella y
traérsela con uno, ¿no? Y la parte del infierno. Esta es una acuarela que hice yo del Patio de los Leones. Siempre está ambicionando uno pintar la Alhambra, ¿no? Y quisiera tener más tiempo para estar ahí, poder pintarla como quisiera, pero de todos modos ya se me adelantaron unos que son campeones para pintar, pero me satisface la acuarela. Y lo que quiero ver yo es que en el piso, que hay un diseño exquisito, de todos modos vamos a tener el reflejo del cielo y de todos modos vamos a tener el reflejo de la arquitectura, y ese bosque, esas palmeras egipcias o esas palmeras de la Mesopotamia están sosteniendo esta hermosísima arquitectura. Siento que camina uno, ¿no?, sobre el agua. Eso me da una sensación cuando esa continuidad. Es muy importante porque el juego, la importancia de la palmera en este espacio es el personaje principal. Yo me la pasaría pensando, si fuera una cuestión teatral, yo le dije a Tomás, el muchacho que vino a ayudarme, que me hace favor de ayudarme, que además qué bueno que me ayuda, si no me pierdo, le digo, es que esto es una cuestión teatral, aquí yo quisiera ver dónde pondríamos la palmera, ¿no? O es un lugar. ¿Por qué se define por qué es un lugar? Entonces, toda esta cuestión espacial hay que jugar como si estuviéramos en una maqueta. De hecho, en Göbekli Tepe, no les pasé, pero el arqueólogo tiene un maquetista impresionante que le está acomodando los supuestos lugares y cómo van para poder excavar las partes que siguen. Entonces, yo digo, el ejercicio, yo haría un ejercicio, por ejemplo, de lo que platicabas ayer, yo haría un ejercicio de jardinería en maquetas, de sacar planos de la Alhambra y poner, hacer uno su propia propuesta, ¿no? ¿Vale? Una arquitectura, ahora veía ayer estar en la montaña y esa arquitectura, ¿cómo la vas a aligerar para que siga siendo el concepto propio? Voy a hablar un poquito de este edificio. Este edificio es hermoso, pero me hubiera gustado que hubiera estado en Silao o en León, porque está en la falda de la Bufa y sí, ya te entiendo, pero ya nos tocó, ya nos tocó. Sí, eso sí. Bueno, vamos a hablar, la geometría representa el orden del universo, las plantas referentes a la naturaleza y la palabra al hombre, eso es muy claro, ¿no? Entonces, una cultura tan amplia como la cultura árabe siempre va a estar recordando esto. Para nosotros es abstracto, si nosotros nos paramos, la palabra, pues no sé, yo me imagino que deben ser poemas, ¿no?, muy profundos y que están marcando los tiempos y los espacios del hombre. Entonces la poesía, Yadira, la poesía en el paisaje. Aquí está la fantasía de la geometría para hacer ese cielo, ¿no? Para crear el cielo que tanto debieron haber estado, lo conocían. Y esto es del Topkapi en Estambul, y vemos toda esa riqueza floral alrededor, y yo creo que arriba está un gran poema que no sé, pero que un día tener la oportunidad, que dice, y estas flores en la cúpula. Bueno, ahora vamos a traer otro tema, la casa de Sorolla. Sorolla, cuando va a la Alhambra, se queja, dice que cochinada, le dice a su mujer, esto no es lo que me contaron, no es cierto, estoy aburrido, pero le cambia la vida, le cambia el mundo, al grado de que sus pinturas más importantes nacen de la luz de Sorolla, ¿no?, de la luz de la Alhambra, y él mismo hace su propio jardín en Madrid para que le sirva de modelo todavía de sus pinturas, o vivir en sus propios modelos, que es lo que hace Claude Monet también, ¿no? Vámonos. La importancia de la pintura de Sorolla es la habilidad y la rapidez con que pinta la luz. Fíjense lo que estoy diciendo,
La luz, él lo que está observando en el paisaje es la luz. Vámonos. Es bien importante el concepto de la luz. Cuando hagan el paisaje tienen que entender que la luz natural o la luz artificial tiene que ser determinante, ¿no? La orientación, tantas cosas. Este elemento me fascina porque ayer también cuando las imágenes que pasó Tito, vi ramilletes de macetas por ahí en los caminos de la Alhambra. Entonces, la razón, a lo mejor para darle más poder floral o no sé, pero el simple hecho de la arcilla decorada y las flores es, pues todo esto es un relicario. Son imágenes que paso para que, bueno, José Tito tuvo la culpa de que yo metiera estas imágenes en la noche. Me pasó los jarrones de la Alhambra y me movió. Quiero decirles que yo soy alfarero también, con mucha hambre, entonces entro en una alfarería, y uno de mis sueños cuando empezaba yo a estudiar la mayólica, la alfarería le llamo yo, soñaba que pudiera hacer unos jarrones que le hicieran el honor a los de la Alhambra, con todo el respeto, y los hice. Creo que ya no me queda uno o dos, porque los otros los vendí, pero están llenos de joyería y están hechos exactamente con la misma técnica que se hicieron los de la Alhambra, porque los de la Alhambra están firmados en la parte de abajo que dice Malika, que ahí deriva al término técnico de mayólica, que debieron haberse hecho en Málaga o cerca de Málaga, ¿verdad? Si ven la joyería también. Esto, lo que ven en las aletas, el figurón de las asas, al centro son unos aretes que le diseñé a mi esposa, y entonces pensé por dejarlos ahí en el jarrón, y desde luego siempre la granada, ¿verdad? Que venga la granada. Estas piezas son muy complicadas porque crudas cargarlas, son como de este tamaño. Cargarlas crudas son muy frágiles para llevarlas al horno y quemarlas y esmaltarlas. Adelante, por favor. Sargent pintando el paisaje. Esto es muy inspirador, ¿no? Porque nos volvemos a lo mismo. ¿Cómo podemos tener la mirada para ver realmente el paisaje? Como ellos tenían una mirada muy profunda, nos sintetizan lo que a veces nosotros no podemos ver y que además nos dan el gusto por tenerlo. Adelante. Estas copas están en Corfú. Estuve en Corfú hace unos días y esta pintura es de Sargent. Adelante. Hice esta acuarela en Corfú porque entendí que era lo pesado del follaje, las sombras pesadas sobre el piso, y una pequeña filtración de luz se hace una cuestión teatral. Entonces son los empleados que trabajan ahí en los jardines, y los vi y dije, este es el tema, es el boceto, ¿no? Adelante. Igual, ¿no? Como de una pequeña isla se apropian y cambian, transforman el paisaje y ponen a lo mejor una iglesia ortodoxa, pero le dan un carácter de identidad. Bueno, el laberinto de la luz y del color, ¿verdad? Es una revolución esto tremendo. Yo creo que es el primer cuadro del impresionismo y el último, igual como los bisontes de Altamira. Entonces se ve como que el que ve la lancha se va a perder, ¿no? Por ahí en ese remolino. ¿Sigue? Este es como... Y que tengas que construir un puente para tenerlo de modelo, para pintar, y que además se vuelvan las obras maestras. Se vuelven jardines referenciales, ¿no? Estas son las terrazas en La Habana, cerca de La Habana, como a 1 hora. Se llaman Las Terrazas, es una reserva ecológica. No le ponen nada, nomás la cuidan de la limpieza. Es todo. Y lo que hacen es que, claro, para el turismo, un lugar como un balneario natural, y es todo. Pero ese es el paraíso. Bueno,
Esta es mi casa. Cuando estaba terminando el preparar este asunto, estaba la tarde así como tranquilo y me subí a la azotea y dije, bueno, voy a tomar fotos de mi casa, por lo menos para que vean que me preocupo por tener una maceta, ¿verdad? Este es el paisaje desde mi casa. Ahí está la cosa de que ya le están agarrando ahí las patitas al tótem que tengo enfrente, que es la bufa, ¿no? Vámonos. Esto hay que recorrerlo todos los días. Yo tengo 5 caballos y los 5 caballos los pongo donde tengo que pasar 10 veces, después de montar 10 veces al día para poder ver los caballos y que los caballos sean parte de, no que los caballos estén en un establo lejos y que tenga yo que viajar, y que huela al estiércol, yo les llamo caballos de cuida. Los caballos de carreras huelen como a medicina que los inyectas, a la viruta, un poquito a la orina, a la limpiada de los caballos. Entonces eso le da parte de mi energía. Vámonos. Esta foto me encanta, la tomé porque me da la nostalgia como de la fotografía de esos fotógrafos de Álvarez Bravo. Es un paisaje mexicano que sí existió, pero ya lo destruimos. Entonces este es como una isla, ¿no? Es como cuando ando en Estados Unidos y veo que paso y veo que hay una tiendita mexicana y venden refrescos de jarritos y papitas, y son islas mexicanas, ¿no? Vámonos. Bueno, Mykonos, esta fotografía la tomé porque para mí es precisamente, yo iba a ver esto de la arquitectura vernácula. Esto era lo que iba a ver, retirarme de los restaurantes, de los bares, y llegar y pararme aquí y tener el derecho a tomar una fotografía. Bueno, elogio del horizonte de Chillida. Entonces, nos van a establecer, estas figuras totémicas nos van a establecer una nueva cultura, un nuevo entendimiento del arte, ¿no? No quiero decir nuevo porque estén rompiendo lo demás, sino porque es un eslabón más solamente, ¿no? Y esta escultura es mía, que es el desdoblamiento del horizonte. Le puse en homenaje al anterior y pongo el reflejo del sol o de la luna. Es el horizonte donde se corta, y el reflejo de la parte izquierda, el reflejo de la parte derecha. Estuvo también para un festival cervantino, vámonos. Y las esculturas naturales de Capadocia. De esto también tuve para un festival cervantino una exposición de fotografías sobre estos peñascos de Capadocia. Vámonos. Bueno, esto nos trae muchas cosas, ¿no? Esto me trae el recuerdo del Mediterráneo, de la arquitectura vernácula, la influencia de tantas cosas, y agarré un caballo, le amarré el pie, la cámara, me fui al cerro más alto que está aquí enfrente, y desde ahí tomé la fotografía, porque siempre estuve con que la voy a tomar y nunca la fui a tomar. Y bueno, estoy contento porque fue un momento muy especial, porque iba a llover y estaba muy dramático el paisaje. Vámonos. Esta es una pintura que hice, mide 2.50, que será como por 7 metros, precisamente pintando la bufa. Y ahora vamos a los conceptos minimalistas que van a dar un origen de la abstracción. Y este es el jardín de Francisco Toledo, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca él? Llegar a una síntesis económica en todos los sentidos, ¿verdad? Pero que nos dé la identidad. Vámonos. Meknès. Aquí voy a darles referencias de dónde nace Barragán. Barragán nace aquí, en Meknès. La arquitectura de Barragán nace en Meknès. Es el reflejo del agua, son las caballerizas del rey Ismail, y diseñan estas caballerizas, y este es el aguaje
para que saquen los caballos a beber y los vuelvan a meter en una perspectiva de caballerizas, donde un solo hombre podía cuidar a lo mejor 20, 30 caballos. Vámonos. Aquí están las caballerizas. Vámonos. Y aquí está Barragán. ¿Sí? Entendió muy bien Barragán y concluyó. Y llegó a la poesía. Es la mirada. Es lo que quiero que se... Y aquí vemos la síntesis de algo que lo podemos ver todos los días a la mujer en mucha arquitectura de México, pero si nosotros sabemos utilizar el color, la composición, la estructura, vamos a tener logros muy importantes en los que nos va a beneficiar el paisaje urbano. Vámonos. Bueno, aquí hice una letanía al color que es con la que cierro. Dice: color de la mirada, azul cielo, azul marino, azul ultramar, azul del planeta Tierra, azul cerúleo, azul cobalto, lapislázuli, mar rojo, mar negro, carmín, granada, cochinilla, escarlata, alizarina, rosa mexicano, tostado, amarillo Nápoles de la paleta de Rembrandt, de Tiziano, de Van Gogh, oro, plata, café, caoba, castaño, albayalde, abayud, blancura luminosa, de marfil, tierra de Siena, bul de Armenia, verde esmeralda, de los olivos de Mahoma, alazán, canela, azabache, obsidiana, se puso colorada, se puso negra, de la raza blanca, negra, amarilla, de los continentes y las heráldicas, de la magia del arco iris, resultado de la luz. Muchas gracias.